Oye, una de las cosas que... ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Entrevistas de expurgar la memoria de la gente, de buscar recuerdos sobre la ciudad. Es decir, es una cosa que yo estoy escribiendo esa historia de los últimos 50 años, ¿no? Porque yo he estado ahí. Yo estoy desde el 73. Entonces casi 50 años. ¿Cuándo fue? En el 89. Entonces estoy tratando de hacer un recuento ya de 50 años en bloque, digamos desde 1970 hasta 2019 que cumple 500, ¿no? Porque la idea también es esa, eso tiene que estar listo como sea para los 500 años. Entonces yo estaba tomando notas, tomando apuntes y dije, bueno, voy a hablar, hablé con Jorge Riva, empecé a hablar con Narbona, empecé a hacer una lista, le dije a Rodrigo, y entonces Rodrigo, este Rodrigo, él venía con una idea de hacer memorias de la ciudad pero filmadas. Digo, oye, eso súper chévere, perfecto, o sea, porque es... Háblame de tus recuerdos de la ciudad, ¿no? Lo hizo con Santiago Amlao. Santiago empezó a hablarle de cómo era Betania, el arquitecto. Ya, okay. Es profesor en la facultad, es profesor de dibujo. Y Santiago empezó a hablarle de sus recuerdos de Betania Camino Real y con su papá y cuando iba por la Transísmica, qué sé yo. Entonces yo vi eso y le digo, esto sería perfecto hacerlo con una entrevista. Yo estoy hablando con Marcelo Narbona. Dice, vamos a hacerlo así, buena cosa. Entonces, bueno, Marcelo andaba con un problema con su hija y también todo eso le causaba mucho estrés. Entonces, lo que hicimos fue hablar con Richard Hunter. Yo estaba pensando en eso. Entonces, esa fue, hay una segunda parte que todavía no hemos hecho, pero entonces eso salió fantástico. O sea, porque es una persona que está hablando de memoria, de cosas que poca gente sabe en realidad, poca gente fuera de él. Y él tiene su visión. Digo, esto es fabuloso porque esa es una mina de información que al final de cuentas se puede trabajar como... porque cada uno tiene una historia particular. No, y esa memoria se está acabando. Y eso se va perdiendo también. Se está acabando. Claro. Eso fue lo que me pasó con Jorge Riva. Yo hablé con él muchísimas veces. Y yo, por ejemplo, nunca hice esto. Y Eduardo. Y con Eduardo. Con Eduardo habría sido otra cosa, ¿no? Porque esto es la ciudad. Eduardo no vivió la ciudad esa. Entonces yo dije, bueno, vamos a hablar con la gente que tiene alguna formación en esto, que ha estado ahí. Y que son accesibles, la gente que yo conozco, pues empezamos por ahí. Qué bueno. Y cada entrevista va dando pie a nuevas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estábamos hablando con Marcelo, nos contaba de cómo había hecho Hato Pintado, uniendo 3 fincas de 3 grupos distintos y convirtiéndolas en una sola pieza de urbanización. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, con la exposición hace 100 años. Ahí se consiguieron fincas, se unieron y se hizo un trazado racional que probablemente no habría ocurrido con fincas separadas. Quién sabe cuántas eran, porque yo todavía no he podido encontrar esa historia. Pero eso fue lo que pasó también en Costa del Este, donde estuviste tú. Entonces, ese era uno de los temas. Pocas veces se hacen, es decir, esos ejemplos de integración de fincas para diseñar un espacio urbano más coherente, no son comunes. Lo que es común es que cada uno haga su pedazo y haga su pieza de rompecabezas y la ensamble ahí como pueda en el Como espacio tú que hay. decías, en la ciudad fragmentada.
las fincas que podían tener más influencia Sí, forzaban el trazado de la ciudad. exacto. Y más o menos, entonces, aquí hubo, por lo menos esos 3 ejemplos de la exposición al principio del siglo. El de Hato Pintado en la mitad, en el último tercio del siglo. Hato Pintado, sí. Y el de Costa del Este al final del siglo. ¿Tú conoces esa historia? De cómo se unieron esas cosas de... Bueno, viví en Bellavista. Ajá. Obviamente ese fue el periodo de Arnulfo Arias. Y me tocó vivir desde el puro principio en Bellavista, cuando en la Autodosemena no había nadie. Y se sembraron los árboles. Arnulfo insistió en que las avenidas fueran arborizadas. Y él se tomó el interés de hacer eso. Pero me llama la atención de que en Bellavista sucedió exactamente lo mismo que en todas estas urbanizaciones individuales que se van haciendo, que los vecinos no quieren que las conecten. Ajá. Por alguna razón, por antagonismo comercial o lo que sea. En Bellavista también quedaron calles que pegan contra otras urbanizaciones y no tienen secuencia, que es una de las características que ha tenido la ciudad. La envidia del que construye al lado de uno que tiene éxito. Ajá. Para quitarle población, o el que tiene éxito para que no se me vaya. Es una ciudad, siempre la llamamos una ciudad mezquina. Ajá. Y eso, Bellavista, yo creo que fue un éxito. Por lo menos desde que yo la conocí hasta que me fui, Bellavista era un sitio maravilloso. Podías caminar, tenía la línea de buses, aquellas viejas barletas, ¿te acuerdas? Los buses azules y los buses verdes. Por 5 centavos podías darle la vuelta entera a Bellavista. Y era bonito, pues. ¿Quién diseñó la urbanización? ¿Tienes alguna referencia? No. Y creo que se diseñó en Panamá. No sí. Creo que fue... ¿Habrá tenido que ver Luis Martins con eso? A mí me suena. ¿Sí? Sí. Porque creo, Billy Tijano mencionó a Luis Martins yo conocí varias a Luis ocasiones. Martins. ¿Sí? Yo lo conocí porque mi papá era muy amigo de él. Pues. Era un hombre muy emprendedor. Él fue el fundador de alfarería, de la fábrica de arcilla. Sí. Y él tenía también una herrería, no sé por qué razón, él era muy artesano. Y yo lo conocí porque era muy amigo de mi papá. Y bueno, él sí hizo este pedazo, Altos del Golf. Sí. Eso lo hizo y se quedó con la casa aquí de la entrada. La que está arriba, en la pura entrada, ajá, esa es la casa de él. Ya. Él hizo esto y las cumbres. Las cumbres. Que yo sepa seguro. Me suena que como empresario de esa época era el único que tenía la posibilidad de poder hacer algo como de Bellavista. Ya. Pero ahí yo creo que hubo bastante interés de parte del presidente. ¿El presidente quién? Arnulfo Arias. Ah, pero Arnulfo es en el 41. Bellavista ya estaba ahí. En el 41. Bellavista... Yo tengo unas fotos. Bellavista es de los años 30. Tienes razón, porque yo nací en Bellavista y la casa ya estaba hecha, y eso es en el 40. Ajá. Es cierto, eso. Entonces, el que se preocupó por Bellavista en la arborización fue Arnulfo, pero no, ya la arborización estaba hecha. No sé, nunca hicimos esa tarea. El conjunto ese de, digamos, la secuencia, la exposición Bellavista Parque Urraca y Bellavista Federico Boyd son de 3 tiempos distintos. Pero ahí te falta una, Viña del Mar. No, pero ese ya es San Francisco, ya es... No, la primera Viña del Mar queda... ¿Había una Viña del Mar en Bellavista? Sí. Ah, no la conozco. Sí, la Viña del Mar esa es la que queda
donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, donde quedaba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero eso para mí es la exposición. Pero ese sector se llamaba Viña del Mar. Es más, todavía hay una farmacia por aquí. ¿Cuál es el nombre? Que se llama René, ahora te digo el nombre, que él tenía la farmacia de Viña del Mar allá detrás del Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando la cerró, se vino para acá y le mantuvo el nombre de Viña del Mar. A lo mejor por eso este pedazo de San Francisco se llama Viña del Mar, por algún traslado de allá para acá. Y yo estuve en un equipo de basquetbol que se llamaba Viña del Mar, ¿sí? En Bellavista. En Bellavista, que eran los muchachos que se reunían a jugar dominó. Todos éramos muchachos. Todos éramos y somos muchachos. A mí se muere de risa cuando le digo voy a almorzar con los muchachos. Y lo que no le gusta es que le diga me voy a almorzar con las muchachas. Esas son más interesantes. Es más, habían dos equipos de basquetbol. Uno se llamaba el Mijay, que era de mujeres, que eran básicamente las mujeres de calle 39 y calle 40 en Bellavista. Y los muchachos, que eran los de Viña del Mar. ¿Tú has oído hablar de Chengue Valdés? No. No, el hijo de Babalú Valdés. Era un cantante cubano. De Babalú sí sé, pero no, del hijo no. Bueno, Babalú vino aquí a Panamá y obviamente tuvo éxito y no sé qué, le gustó Panamá y se quedó aquí, pues, cantando un tiempo, ¿no? Y entonces una señora, pues, le gustó Babalú y tuvo a Chengue. Ella, no me acuerdo el nombre, bueno, fue un desastre social y toda la historia, la pobre mujer tuvo que esconderse. Ligia Elena y el trompetista, una de esas cosas. Algo así, era así. Era una mujer del Club Unión, bueno, termina con el cubano, nace Chengue, y Chengue vive en calle 39, Bellavista. Yo vivía en calle 39 también. Y tuvimos una juventud con Billy Quijano, todos éramos de ese mismo pedazo. Él está escribiendo sobre eso. Correcto, él me llamó el otro día y me dice quién era la que vivía enfrente de no sé. Y tengo algo de memoria y yo le complementé un poco de... Me preguntó que había un tipo que se llamaba El Moro. Y ¿dónde vivía El Moro? Yo sí me acordaba dónde vivía El Moro. Y le saqué algunas preguntas a Billy. Y le dije que teníamos todavía una memoria viva de esa calle, que la podemos contactar, que lo vamos a hacer inclusive. Me parece genial que Billy lo esté escribiendo. Pero ese grupo de ahí fuimos muy unidos y tuvimos un equipo de basquetbol y Chengue Valdés jugaba en Viña del Mar. Pero toda esa gente se iban allá a jugar dominó. Era enfrente, bueno, diagonal a la barbería Rivera, que fue la barbería más famosa de ese tiempo. ¿Eso quedaría en la Avenida Central? No, en la paralela a Avenida Perú. La avenida junto a Rosemena, Avenida Perú, Avenida Cuba. Cuba, correcto. Sí. Cuba en la que iba hasta la Puñalada. Hasta la Puñalada, pero pasaba enfrente de la fábrica de mi papá. Claro. Y la fábrica de mi papá, nosotros hicimos el edificio comenzó a ser, mi papá lo hizo durante la guerra y se conseguían muy pocos materiales y no sé cuánto, y el edificio tenía una estructurita muy deficiente y se comenzó a hundir y a virarse. Por ahí tengo retratos. Entonces yo le propuse a mi papá que lo reforzáramos, pues mi papá estuvo de acuerdo, fue una experiencia interesante. Y nos metimos en el edificio y abrimos huecos alrededor de las fundaciones y bajamos para poderlas reforzar. Y para sorpresa mía me encontré que el hueco, lo que había estaba lleno de basura. Ese era el basurero de la ciudad, yo creo. Ese era el basurero y eso está en uno de los planos de la exposición, tú sabes. Yo comencé a sacar botellas y botellas y botellas. Total, fue una genialidad porque las botellas viejas esas tenían
Tenían un valor. mercado, sí, Claro. la gente las compraba para colecciones. Eso es un basurero ahí abajo. Mira, el edificio lo hicieron Lo hicieron encima de la basura y obviamente Claro. se hundió, pues, no tenía la conciencia de eso. Y eso era el final de Caledonia, sí, un poquito más abajo estaba la Puñalada. Claro. ¿Y ahí pudieron reforzar? Lo reforzamos, pero el edificio se torció todo. Y yo creo que decidieron vender rápido antes de que se terminara de caer. Pero fue una experiencia bien bonita. Vaya. Y bueno, digamos, recordando eso, en la avenida Cuba quedaba la Nestlé también. La primera, eso era un compound que hizo la Nestlé muy interesante, que tenía las bodegas y los dueños vivían arriba, que eran los Blaus. No sé si ustedes se acuerdan, Juan Blau. El nombre Él era suizo. Ajá. Y el hijo nació aquí y estudió con nosotros en Miramar, Ajá. que nosotros íbamos a Miramar. Y nunca, ir a Miramar era toda una experiencia, era a pie o en bicicleta. Nunca fuimos en bus ni en carro. Nosotros íbamos desde la calle 39 hasta Miramar, pasando por detrás de María Inmaculada, cogíamos un shortcut que había por ahí, pasábamos ¿Como el Barco Raca? Sí, el matadero estaba ahí, Ah. donde guardaban los toros, ¿te acuerdas? Que quedaban al lado del Miramar, Sí. que los toros que venían al sacrificio los tiraban a la playa en lancha y salían y los vaqueros los recogían y los metían ahí en el lugar donde los encerraban hasta llevárselo al matadero Gambotti, yo creo que era. Ajá. Y a cada rato se soltaban los toros.